¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros a diario te ocultan, aquí te lo contamos, analizando hoy con el hashtag Economía Caliente, el día más caliente para la economía en la era Macri. El dólar pasó la barrera de los 23 pesos. El dólar, sí, como lo escucha, porque cuesta entender esto. Porque hace algunos meses atrás, cuando aquí venían algunos economistas que pronosticaban un dólar a 20 pesos, muchos se sorprendían, incluso desde el propio gobierno, cuando enseguida vamos a ver cómo el gobierno ha ido manejando. No hablemos ya de lo que fue en la campaña presidencial, cuando Macri anunciaba y prometía que no iba a haber devaluación. De ese dólar a 9 pesos que recibió Mauricio Macri, a este dólar arriba de los 23 pesos. ¿Qué ha pasado en el medio? Un gobierno que hoy lo están reflejando los medios del mundo, que no atina a dar respuestas. Que como mejor respuesta hoy, cuando esta tarde hervía la economía, hervía el mercado, la City, la economía caliente, el día más caliente para la economía en la era Macri, el gobierno no tuvo mejor idea que sacarla como vocera de este día caliente a la diputada nacional Elisa Carrió, que después de permanecer durante varias semanas en el exterior, llegó hoy a la Argentina y opinó. Carrió hoy fue la estrella del gobierno frente al tembladeral económico y frente a muchos rumores que circularon en la City y en los principales puntos de la economía. Por supuesto, aquí, como lo hacemos cotidianamente, vamos a hacer el análisis serio de lo que está pasando. Además de nuestros columnistas, de Fernando Alonso, va a estar enseguidita Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central de la República Argentina. Enseguida él va a estar aquí con nosotros. También Mariano Kestenbol, también Carlos Heller. El análisis a primer nivel para que usted entienda, como lo venimos haciendo todos los días, qué es lo que puede suceder con la economía argentina. Ayer, fíjese, un economista, le puede gustar o no, pero hace muchos años que es economista, es periodista, sabe de economía, maneja el tema económico en los medios. Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos de Pablo ayer decía: me preocupa que al gobierno no le preocupe la situación del dólar y de la economía. Porque ¿cuál ha sido la reacción del gobierno en estos días? Mostrarse absolutamente despreocupado, como que si no pasa nada en la economía, como que si todo está tranquilo en la economía. Eso es lo que el gobierno ha tratado de ventilar hacia afuera. Hacia adentro, lo dicen los mismos periodistas cercanos al gobierno, los funcionarios no atinan a dar una respuesta. Hay demasiadas internas, hay demasiadas nociones sobre qué hacer en este momento. Fíjese el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. ¿Dónde está el ministro de Economía frente a lo que está pasando? Ausente. Hoy no habló el presidente del Banco Central de la República Argentina. Actuó, sí, actuó. Subió las tasas. Volvió a vender 500 millones de dólares al mercado. Es decir, más inflación, más enfriamiento de la economía, más recesión para la economía. En estas últimas semanas el gobierno de Mauricio Macri ha sido el autor único y responsable, reitero, ha sido el autor único y responsable de la actual situación económica, porque ya no lo pueden culpar a la pesada herencia. El gobierno en estas últimas semanas, un gobierno que no puede controlar la inflación. Cuando Macri en campaña decía que era un problema de 1 o 2 días y que el que no sabía era porque era ineficiente. En estas últimas semanas el gobierno de Macri produjo un tarifazo impagable
que asestó un golpe duro a economías regionales, a pequeñas y medianas empresas, a la economía familiar de todos nosotros, a la economía suya, a la mía, a la de todos nosotros. El gobierno de Mauricio Macri ha dejado... Lo vamos a analizar esto también, ¿eh? Vamos a analizarlo esta noche en profundidad, porque ¿a quién beneficia esta corrida bancaria? ¿A quién beneficia esta corrida bancaria? ¿A alguien está beneficiando? Indudablemente. Entonces, produjo tarifazo impagable, corrida bancaria y además inflación alta. Ayer veíamos aquí los pronósticos para la inflación del mes de abril, entre 2,5 y 3%. Sigue alta la inflación. Ya están hablando de cómo y cuánto va a aumentar la nafta. Hoy el título del cronista comercial era cómo estaban haciendo los análisis, evaluando cómo el impacto del dólar se va a trasladar a precios, más recesión, más caída de consumo. Porque ya estamos, las familias argentinas, lo estamos observando, están a un nivel de que el bolsillo no le aguanta más. Entonces el gobierno ha sido el patrocinante de este combo explosivo, de un tarifazo impagable, de dólar alto y además de alta inflación. Y esto es lo que el gobierno no ve. Hacia afuera, mire lo que decía esta mañana el jefe de gabinete Marcos Peña, en esto que reitero, Juan Carlos de Pablo decía ayer, me preocupa que al gobierno no le preocupe la actual situación económica. Fíjese lo que decía Marcos Peña esta mañana, después de la reunión de gabinete. Cuando hay movimientos o corrimientos del dólar, tienen que ver con situaciones internacionales también. Y entonces, si nosotros no tuviéramos la flotación y no hubiera correcciones, lo que terminaría viendo es un atraso cambiario que perjudicaría el empleo y la producción, ¿no? Cosa que vemos también, indicadores muy positivos este primer cuatrimestre. Hoy veíamos lo de venta de autos, récord histórico de un primer cuatrimestre de un año, en venta de autos, récord histórico, en cemento, récord histórico, en asfalto, casi 40% arriba de turistas este fin de semana largo respecto al mismo periodo del año pasado, y así podemos seguir con muchísimos indicadores de una economía real que está en crecimiento, que está moviéndose para adelante, que está generando empleo, independientemente de que estas dificultades las tenemos que ir transitando. Una economía real que está en pleno crecimiento, cuando todos los analistas dicen absolutamente lo contrario, hasta los propios analistas cercanos al gobierno. Escucharlo a Carlos Melconian. Con este dólar a 23 pesos superior, porque además hoy, Fernando, buenas noches, hubo disparidad de cotizaciones en el cierre, ¿no? 23.50 llegó a estar en un momento, cerró cerca de los 23, pero con este combo que nosotros mostrábamos y explicábamos recién, imposible una economía en crecimiento, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Gato. noches. Claramente lo decís. En este momento la economía está parada en seco. No hay precio de referencia en la economía, no se puede vender, no se puede comprar. Los formadores de precios no saben dónde están parados, no saben si esta corrida terminó, va a seguir unos días más, si el dólar va a volver algunos centavos hacia abajo, si el central ya perdió todo manejo. En esta situación, la economía claramente no se puede desenvolver. Y hoy salió el REM, este famoso relevamiento de expectativas que hace el Banco Central. Sí. Creo que fue la peor idea que tuvo el Banco Central, porque este relevamiento lo que ha hecho es generar malas expectativas sobre el futuro de la economía. Claro. Advierten que la inflación ya de este año, 22%. El REM, donde están lo más conservador, lo más liberal, lo más cercano al gobierno, ya dan un piso de inflación de 22%. Es decir, chau, 15% de inflación. Totalmente. Pero además, otro pronóstico que se abandona. Pero además, Gato, lo que desmarcabas recién, dice que este segundo trimestre el crecimiento de la economía va a ser cero. Claro. Cero. Bueno. Y 0,7 para el ¿Dónde tercer está el trimestre? crecimiento del que hablaba el jefe de gabinete Marcos Peña? Exactamente. Porque, a ver, rebobina un poquito. Reiterá de lo que estás hablando, Fernando, porque no es un informe de Fernando Alonso. Reiterá de qué estás hablando. Hoy el Banco Central difundió relevamiento de expectativas de mercado. Esta es la opinión de las 47 consultoras, universidades, analistas más importantes para el Banco Central. Lo hicieron el 26 y 27 de abril, jueves y viernes de la semana pasada, antes de este descalabro
de miércoles, jueves y viernes. Por suerte tuvimos una semana corta, Gato. Bueno, arrancó ayer y termina mañana, si no, esto es tremendo. Pero bueno, en este relevamiento, antes de esta corrida, ya daban un crecimiento de 0% para el segundo trimestre y de 0,7% para el tercer trimestre. Esto, ¿eh? Inflación piso de 22% para el año. Esto es la situación que claramente no se puede desenvolver la economía con una sin precio del dólar, con los salarios que se siguen discutiendo hacia la baja, es decir, ya sabes que no vas a tener mercado interno que te traccione, con las obras públicas paradas, porque por ahorro fiscal pararon la obra pública. Sí, y hasta diciembre también por una motivación electoral para la obra pública. Hasta diciembre, en diciembre la van a alargar para tenerla en el 2019, año electoral, lleno de obra pública. Vamos a ver, Gato, porque se jugaron todos a este famoso PPP. Sí. ¿Sabés qué? Con este dólar sin control, con esta tasa de interés, con este contexto internacional, no van a tener, es decir, va a ser muy difícil que las empresas apuesten al PPP. Pero bueno, quedémonos acá con esta información que es muy precisa, muy importante, que seguramente no la vas a escuchar en otro lado. Este informe de expectativas del Banco Central de la República Argentina, que ya está dando una inflación del 22%. Ahí está. Una inflación del 22%. Ahí está, inflación proyectada para el 2018 subió al 22%. Esto es lo último, esto es lo que vos tenés que saber. Este es el informe de expectativas, reitero, del Banco Central de la República Argentina. La inflación ya la están... la inflación núcleo esperada aumentó 1, hasta el 19, pero dice, la inflación pronosticada se ubicó en 18,2%. Y a nivel general subió la expectativa al 22%. Y crecimiento, que lo que acaba de decir Fernando Alonso, entonces reiteralo, para... Segundo trimestre, 0%. Tercer trimestre, 0,7%. Y ojo que este 0,7 es, si todo sale bien, ya con esta corrida de esta semana, imagino que están revisando a la baja también el tercer trimestre. Ahí está, las expectativas de crecimiento trimestral sin estacionalidad para el segundo trimestre del 2018 se ubicaron en 0,0%, bajando 0,3% y en 0,7% para el tercer trimestre. Expectativa del banco, el informe de expectativas del Banco Central de la República Argentina. Esto es lapidario. Esta es la realidad, esto es lo que tenés que tener en cuenta. Ahora, fíjese cómo el gobierno vive envuelto en su relato, en su propio relato, en el que te sigue queriendo vender a vos, que todos los días está sufriendo. Bueno, la encuesta, esta que nos adelantaba, la encuesta fue realizada entre el 25 y el 27 de abril. La mayoría de los encuestados contempló la decisión tomada el 27 de abril por el Consejo de Política Monetaria del Banco Central de la República Argentina, cuando se elevó la tasa de política monetaria en 300 puntos básicos a 30,25% anual. Sin embargo, los eventos acontecidos desde esa fecha y hasta la publicación de este informe no han sido incorporados en las expectativas relevadas. Es decir, que puede ser peor, Fernando. Exactamente, eso es lo que te comentaba. 26 y 27, jueves y viernes de la semana pasada. Menos mal, como decíamos recién, esta semana es corta. Empezó ayer, termina mañana. Si no, si consideras la corrida de estos 3 días, y las expectativas iban a ser todavía mucho peor. Bueno, ahora fíjese, en el medio de la corrida bancaria que hoy nuevamente tuvo que soportar el gobierno, con ausencia de figuras del gobierno saliendo al cruce o indicándole a los argentinos qué era lo que se esperaba. Con este informe, que en exclusiva te estamos contando a vos, te lo estás enterando vos en este momento de las expectativas para lo que viene en este año en inflación en materia de crecimiento. La vocera del gobierno es una persona que ella misma ha dicho que no sabe de economía. Elisa Carrió. Elisa Carrió fue la vocera del gobierno. Mire lo que dijo. Ahora,
el precio de un dólar a 20, la verdad que menos no puede estar, porque si no, no tenemos exportaciones, y si no tenemos exportaciones y no podemos exportar, no hay empleo y hay crisis de la industria, y entonces vienen los textiles, dicen que se mueren de hambre, ahora resulta que los textiles están mejor, pero están... Bueno, chicos, todo el mundo está lleno, yo les puedo asegurar que Estados Unidos estaba lleno de argentinos, y hay que acostumbrarse que el dólar vale. Si nosotros queremos una moneda fuerte, tenemos que desprendernos. Esto de alguna manera tuvo Brasil siempre, por eso pudo crecer. Nosotros somos tan dependientes de las fluctuaciones. ¿Y por qué va a haber fluctuaciones? Porque hay guerra de intereses y guerra de bonos de países mucho más grandes. ¿Quiénes más lo sienten? Los países más chicos, porque los fondos, en vez de estar en países más chicos, se van a los países más grandes. Vos decime, entre tener un bono del Tesoro de los Estados Unidos, que empezó a crecer, y tener una letra acá, ¿qué elegís? Digo en términos de inversor internacional. Y yo estoy trabajando por eso se han pagado impuestos, por eso me opuse primero a las tarifas, pero no la demagogia, no la demagogia de volver al como quieren ellos gratis para que se funda la Argentina. ¿Sabe cuál es el miedo de todo el mundo en el mundo? Que vuelva el kirchnerismo. Pero miedo. Entonces ustedes van a poder gobernar porque si vuelve el kirchnerismo nosotros no ponemos un peso. Vos sabés que por ahí con tanto quejoso dando vuelta, claro que a mí me duele. Claro que me duele. Porque los servicios, ahora, hay 10 millones de personas subsidiadas, directo. Antes, ¿sabés a quién le daban la plata? A Edenor y a Edesur. Ahora se la dan a la gente. Bueno, fíjese el relato cotidiano del gobierno. En vez de hablar de la realidad, en vez de hablar de esto, la diputada Elisa Carrió vuelve a hablar del kirchnerismo. Vuelve a hablar del kirchnerismo. Cuando el dólar pasó los 23 pesos. Cuando, reiteremos esto, que es lo que te estamos adelantando a vos en exclusiva, porque ningún portal de noticias te lo cuenta, porque ningún medio te lo ha contado. Vamos de nuevo al informe de expectativas del Banco Central de la República Argentina, que muy bien Fernando Alonso, nuestro columnista económico, ha traído. Fíjese el informe de expectativas del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué está mostrando para este año? Para la inflación, está pronosticando las expectativas. Inflación proyectada a nivel general subió a 22% para el 2018. El nivel de crecimiento para los próximos trimestres baja y se pone en 0%, Fernando. 0% para el segundo trimestre, 0,7% para el tercer trimestre. Y fíjese lo que dice, la encuesta fue realizada entre el 25 y el 27 de abril. La mayoría de los encuestados contempló la decisión tomada el 27 de abril por el Consejo de Política Monetaria del Banco Central de la República Argentina, cuando se elevó la tasa de política monetaria en 300 puntos básicos a 30,25% anual. Sin embargo, los eventos acontecidos desde esa fecha y hasta la publicación de este informe no han sido incorporados en las expectativas relevadas. Los participantes preveían que se mantendría hasta mayo la tasa vigente a la fecha de cierre del relevamiento, perfilándose en adelante un sendero de reducción gradual. Es decir, cambia las expectativas el propio Banco Central de la República Argentina y sobre la marcha cambian también las expectativas del mercado, ¿no? Así es, Gato, y como ayer lo estábamos discutiendo en este programa, la tasa de las LEVAC ya se fue el 38%. Así que te imaginas, subió casi 10 puntos en una semana. Pocas veces se vio un crecimiento tan fuerte de la tasa de interés. Y esto es lo que va a paralizar totalmente la economía en los próximos meses, ¿no? Digo, ¿quién va a apostar a un proyecto productivo o quién va a tomar un crédito cuando tenés estas tasas de referencia en la economía? Ahora, lo peor que le puede pasar a un gobierno, y además esto lo digo por la experiencia que todos tenemos, en mi caso, y no me voy a poner en soberbio, pero desde hace 35 años que estoy trabajando en la actualidad política de la Argentina y que he vivido todos los gobiernos y que he visto cómo algunos gobiernos, por meterse en sus propios microclimas y no ver la realidad, después la pagamos todo. Lo peor del gobierno es crear su propio relato.
¿Cómo en este día, donde el dólar pasa al 23 pesos, donde acá está este informe de las expectativas del Banco Central de la República Argentina, que es lo que importa, porque son las expectativas del mercado? ¿Cómo va a permitir el gobierno que la vocera de todo sea la diputada Elisa Carrió, que dice, ah, no, pero al mundo le horroriza que vuelva el kirchnerismo? Fíjese lo que decía el mundo hoy de esta situación económica. No hablaban del kirchnerismo. Mire lo que hablaba, por ejemplo, la revista Forbes. Mire, hoy no estamos. Y tal vez sea momento de salir de la Argentina. El título de Forbes para hoy: tal vez sea el momento de salir de la Argentina. No habla del kirchnerismo. Solamente en el relato del gobierno se puede hacer esta locura de querer ganar votos hacia atrás y desconocer la realidad. Argentina iba a regresar, dice Forbes, y de hecho ya estaba volviendo a los mercados, que la recibían con brazos abiertos. La recepción ahora se está volviendo más fría. Companucci es el analista senior de la firma de investigación en inversiones con base en Buenos Aires, TMG. Companucci cree que el gobierno de Macri se está quedando sin tiempo. Si el peso sigue debilitándose, podríamos ver al gobierno tomar medidas de emergencia para protegerlo, dice. Acá la revista Forbes, no lo estamos inventando nosotros. De esto habla el mundo hoy, no de kirchnerismo. De esto habla. El pensamiento es que podríamos ver una repetición del 2001 en Argentina, dice Companucci. Algo que incluya altos impuestos y tal vez controles de capitales. Aún peor, riesgo de default. Esto dice Forbes. Pero también otras especializaciones, otras revistas especializadas, ¿qué más dice? Sigue. Los argentinos ya han visto esta película. Alta inflación, un peso fuerte, deudas crecientes. En los 90 y hasta 2001, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, quería un peso fuerte y fijó el dólar en 1 a 1. La deuda entonces creció de 63.000 millones en los 90 y comenzó el siglo XXI a 137.000 millones. Para 2001, Argentina defaultió. Cavallo estuvo en televisión el miércoles y cargó contra el equipo económico de Macri. Forbes. Que dicho sea de paso, la verdad que Cavallo dando consejos hoy por hoy, después del desastre al que nos llevó en el 2001, a la peor crisis política, económica y social, Cavallo. Pero esto es Forbes, No vi nada de que estén preocupados por el kirchnerismo en el mundo, como dice Carrió. Este es el problema del relato cotidiano que se ha armado el gobierno, que ha desconocido la realidad por sembrar, es una pena el tiempo que el gobierno ha perdido desde el 10 de diciembre del 2015 a la fecha, por llevar adelante un relato de odio, de venganza, de rencor, de buscar culpas ajenas y no ver los propios errores cometidos. Fíjese lo que decía, por ejemplo, del dólar Mauricio Macri en la campaña hasta las últimas horas. Fíjese. Pero te pregunto una cosa, ¿vos sabías quién es el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos 8 años? El de Cristina Fernández de Kirchner. Pasó el dólar de 3 a 15. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. El gobierno que más devaluó en los últimos 8 años. Y el problema nuestro no es el dólar. El problema nuestro es la inflación. Explota, entonces sube y baja, y hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba el dólar, cambian los flujos de oferta y demanda, y no me preocupa. Claramente esto beneficia las economías regionales, beneficia la generación de empleo. Los argentinos no se preocupen por el dólar.
Bueno, ahí está el presidente cuando en aquel famoso debate decían que no iban a devaluar, que era mentira del entonces candidato Daniel Scioli. También opinaban lo mismo de la inflación, que la inflación era un paseo, que ineficiente era el gobierno anterior por no controlar la inflación. Enseguida está acá y enseguida vamos a estar hablando con Alejandro Vanoli. Las cosas que decían de Alejandro Vanoli, presidente del Banco Central de la República Argentina. Lo ninguneaban, se burlaban. Bueno, fíjese ahora este último informe que Fernando Alonso en exclusiva ha traído, que estamos revelando esta noche, lo que está marcando para este 2018. Y con los datos de la realidad hay que hablar, como hablamos aquí todos los días, no con el relato marketinero de un gobierno, porque no se va a nada. Pero hablábamos de Forbes, Pedro Brigger, también hay otras revistas especializadas que están realizando un informe crítico sobre este jueves negro para la Argentina, ¿no? Efectivamente, el Wall Street Journal tiene un sitio especializado en los bancos centrales. Hace 6 minutos aproximadamente tuiteó como última noticia que los inversores ven una movida de emergencia. Utilizan la palabra claramente de emergencia. Después hay muchísimos comentarios de especialistas en este tema, incluso alguien en Escocia, perdón mi voz, ando un poco afónico, incluso en Escocia alguien escribió: sin ofender, vuestro Banco Central tiene que leer algo de historia. En Bloomberg están diciendo, un país del G20 que en tan pocos días eleva su tasa de interés, muy raro. O Globo de Brasil, el dólar se vuelve a disparar. La expectativa, mayor inflación. Estamos hablando de los sitios más poderosos de Brasil. Podemos continuar con Reuters, británica. El peso se desplomó. Y por supuesto lo que vos señalabas de la revista Forbes. ¿Hablan de kirchnerismo en alguna de esas revistas? No, o de esos la informes? verdad, no lo vi en estos lugares. Es posible que Lita Carrió haya visto otros lugares que uno no tuvo acceso, por supuesto. La verdad. Bueno, Tato, ahora, sí, Fernando. Vos comentabas la reaparición de Domingo Cavallo. Sí. El presidente del Penoso, Banco ¿no? Central, Sí. Federico Sturzenegger, fue parte del equipo de Domingo Cavallo. Sí. Cavallo estuvo reunido a varias oportunidades con Obviamente. Sturzenegger, con el actual Sturzenegger. Sí, estuvo en el Banco Central, participó de conferencia de prensa y todo. Sturzenegger en aquellos años era partidario de la dolarización de la economía. Después en algún momento dijo, no, bueno, me arrepiento de haber escrito que estaba a favor de la dolarización. Pero tenemos a un funcionario que fue funcionario de Cavallo que piensa que la dolarización era una salida para la Argentina. Hay que ver qué es lo que están tramando. Bueno, sí, además, la verdad que, a ver, una reaparición. Digo, si el gobierno la auspicia, lo peor que puede hacer en estos momentos una reaparición de Domingo Felipe Cavallo en escena, ¿no? Así que bueno, pero atención también porque la semana pasada, aquí, lo hablábamos con Darío Villarruel, la semana pasada, jueves de la semana pasada, que fue otro día de disparadas, y yo decía, bueno, el gobierno va a ir a golpear la puerta de algún juez amigo porque necesita presos para tratar de tapar lo que se venía y que se vino, ¿no? El viernes, en un insólito fallo de la Cámara de Casación, sacado totalmente de los pelos, llevaron preso a los dueños de este grupo económico. No estarán pensando lo mismo, ¿no? Para mañana viernes. Darío, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. El rey está desnudo. No hay nada en tribunales que pueda salir mañana. Martín Irursun está de vacaciones. Afara y Ballesteros los limpiaron. Queda Leopoldo Bruglia. Eso es la Cámara Federal. En la Cámara de Casación ya sacaron la semana pasada lo más importante. Es decir, que no van a poder tapar el sol con las manos. No habrá ningún fallo mañana. Porque además, los terribles exfuncionarios kirchneristas, la mayoría están procesados, algunos están detenidos y ya no hay más causas. Por más que metan la mano, no pueden sacar nada. Es decir, que todo lo que hacían para tapar esto que sucede ahora, no lo van a poder tapar ni mañana ni el fin de semana. ¿Qué dirán los diarios? Que no van a tener una tapa de Nisman, que no van a tener una tapa de Debido, porque no hay más. Por ahora no hay más. Y repito, Martín Irursun, el hombre que inventó esa teoría diabólica del poder residual para meter presos opositores, está de licencia. Algunos están diciendo, volvé Irursun, volvé Irursun.
Hasta el 15 no vuelve. Pero hay algún juez amigo del gobierno. Es que no hay causa ya, Gato. Ya no hay más. Fíjate que tiraron en tapa de los diarios lo de Jorge Corcho Rodríguez, Sí. tema Odebrecht. Sí. Y le voy a decir un dato. ¿Cuál fue la noticia? Pero además, eso es muy interesante que vos lo aclaremos, porque eso fue un pedido de la Oficina Anticorrupción y lo ponen como que sea algo de la justicia. Gato, fue tapa el sábado. Está cerrado tribunales los sábados. Claro. ¿Cuándo lo pidió Laura Alonso? Y un dato contundente les voy a dar. Primicia. Jorge Corcho Rodríguez ya hace 6 meses que tiene prohibición de salida del país en la otra causa que se ha llamado indagatoria. Así que Laura Alonso ni siquiera lee los expedientes. Esto lo hizo para que los medios pongan la tapa. Claro. Y ahora hay un llamado desde el gobierno a la justicia. Si tienen algo para poner mañana, y no hay absolutamente nada. Siempre algo se puede inventar, Darío, ¿eh? Tal cual, sí. Siempre algo se puede inventar, ¿eh? En el Día Internacional de la Libertad de Si Expresión. no que pongo el después fuego en las manos por nadie, tenés sí. razón. Después vamos a ocuparnos de ese tema, ¿eh? Hoy, Día Internacional de la Libertad de Expresión. Después nos vamos a ocupar de ese tema. Pero también quiero esto analizarlo con Darío antes de irme con Alejandro Banoli, que tengo mucho interés de hablar hoy para hacer este análisis de lo que está pasando en la economía argentina. Y lo quiero analizar también hoy con Darío Villarruel. Muchas veces uno ve en el día a día expresiones de dirigentes políticos, expresiones de funcionarios, que muchas veces están atados a un relato, a un discurso prearmado en alguna oficina de focus group. Podemos ver también dirigentes de la oposición, que bueno, que pueden buscar llevar agua a su molino e interpretar la realidad a su parecer. Ahora, hoy sorprendió una persona que no es ni político, ni dirigente de la oposición, ni dirigente social, ni dirigente gremial, ni empresarial. Es decir, no es dirigente. Es el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Fabián Perroni. Esta persona que estamos viendo acá. Reitero, es el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Una persona que toda su vida ha desarrollado su carrera ahí, en la policía. Y escuche con detenimiento lo que dijo hoy el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires sobre aquellos que salen a delinquir por primera vez, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Hay un problema social que es obvio, que hace que la persona que tenga la necesidad de comer, por definirlo de alguna manera, el delito más simple aumenta, y es sobre el cual más estamos trabajando con las zonas rojas, porque es una cuestión. Hay gente que delinque, que es la primera vez que está pasando, que antes no lo hacía, pero por una necesidad más que de delinquir, de un apremio económico, que es lo que está pasando. O sea, la pobreza y la exclusión más extrema lleva a que muchas personas salgan a robar para comer. Sí, por supuesto. Y se está trabajando sobre esta situación, porque el delito que menos está bajando es ese, el robo, el hurto, el asalto. Entonces hay un trabajo del Ministerio de Seguridad sobre las zonas calientes en estos delitos para bajarlo, pero el tema de la falta de inclusión es un tema que los hace que tengan que los lleve a esta situación. Gente que obviamente no ha entrado nunca en el sistema del delito. ¿Escuchó? La pobreza y el hambre están llevando a gente a que robe por primera vez o cometa delitos. En varios momentos habló, problema de la inclusión, de la pobreza, del hambre. Reitero, porque digo, la persona que está haciendo esta severa advertencia sobre algo que se conoce en la provincia de Buenos Aires o en el resto del país, es nada más ni nada menos que el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. No es un dirigente político. Y dice, atención,
que el hambre y la pobreza están llevando a muchos a cometer un primer delito. Digo, es como para tenerlo en cuenta, es como para que lo analicen las autoridades políticas, la advertencia de un jefe de la policía. Darío, no sé cuál es tu interpretación. La verdad que es una declaración histórica, sin antecedentes de alguien de una fuerza de seguridad que diga lo que dijo, a pesar que hubo otros momentos en la historia tan terribles como ahora en cuanto a la desigualdad, la falta de inclusión, la pobreza. Y la verdad que si todos los policías pensasen como este policía, a lo mejor empezaríamos a encontrar la solución al problema. Porque atención, dijo exclusión social, dijo pobreza, le faltó desigualdad social. Y dijo que los delitos callejeros más comunes, atención, son el hurto, esto lo agrego yo, robo de celulares, arrebatos, mecheras, es decir, hechos sin violencia, de personas que no usan armas, es decir, que por el hecho de sacarte lo que tenés, te golpean o te lo sacan. Y esto es lo más peligroso del delito callejero. Cuando en la calle hay muchos potenciales delincuentes que hasta ahora no lo fueron, estamos todos en peligro, pero no por ellos. Estamos todos en peligro porque hay una sociedad que con tanta desigualdad no podrá salir adelante. Contundente, esto debe ser tapa de todos los diarios mañana. La desesperación, Darío, la desesperación. Sí, y a mí, ¿sabés por qué me interesa tomarlo? Porque esto creo, como coincido con vos, lo que dijo el jefe de la policía tiene que hacer un aporte al debate. Exactamente. Tiene que hacer un aporte al debate, porque lo está diciendo una persona que está fuera de todo tipo de dirigencia. ¿Qué vas a sospechar? ¿Que está haciendo campaña para alguien? No es kirchnerista, le van a decir. Le van a preguntar mañana que diga si es kirchnerista el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Además, Gustavo, tiene que sumar para un problema que lo vienen advirtiendo los curas de Opción por los Pobres, los laburantes sociales, los que están en el barro, y que muchas veces los ningunean, les desconocen, porque dicen, son del kirchnerismo, son tan influidos, no sé, por el chavismo, la locura que se... Que lo diga esta persona, es para analizarlo seriamente y para tomarlo en cuenta, y para entrar en un debate que está advirtiendo el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires sobre lo que se está viviendo en la realidad del día a día. Pero la pobreza bajó. Y quiero decir algo, Gustavo, mínimamente, para terminar esto. El tipo está en el barro. Por eso. Le conoce la cara a los delincuentes. Pero ¿y qué y le los comunican? detiene y le pregunta, ¿tenés antecedentes? Claro. No. ¿Y qué le comunican los subordinados? Estamos deteniendo gente que ahí roba está. para comer. A ver, es muy Eso. fuerte esto. Roban para comer. Exacto. ¿Está claro? Sí. Es muy duro. Alejandro Banoli, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gracias por Gustavo? venir. Bueno, Placer. no sé si, supongo, porque recién lo comentábamos aquí, el informe que salió hoy de expectativa del Banco Central de la República Argentina también, ¿no? Que le da un panorama más todavía negro al día negro que se vivió hoy en la Argentina. No, seguro. Creo que gran parte de las expectativas de mercado que está en el REM del Banco Central verdaderamente no reflejaba la realidad. Muchas consultoras, por afinidad con el gobierno o porque tienen miedo de alguna represalia, estaban dando datos que no estaban en la realidad. Ciertamente, con todos los datos reales y concretos de la economía argentina, pensar que la inflación iba a estar en el 15 o en el 19% era estar fuera de la realidad. Lo que ha pasado en estos días es concluyente y bueno, verdaderamente estamos ante los síntomas de desequilibrios muy graves en la economía argentina, porque esto que pasa con el dólar, que tiene causas globales pero tiene causas locales, realmente es muy preocupante y estamos volviendo a vivir situaciones que los argentinos ya vivimos y que son muy peligrosas. Ahora, a su entender, desde su experiencia, ¿usted qué cree que o el presidente del Banco Central de la República Argentina o el equipo económico o el equipo político de la jefatura de gabinete hicieron un diagnóstico equivocado de la situación, creyeron, mejor dicho, que solo con llegar al poder venían las lluvias de inversiones, subestimaron o son ellos los protagonistas de este momento económico que vive la Argentina? ¿Son ellos los responsables de este desajuste, de esto que está viviendo la economía argentina? Bueno, ciertamente son responsables, porque si uno mira lo que decían en marzo, abril de 2016 a los inversores extranjeros en el Davosito,
que la Argentina era un país con recursos, que tenía la segunda clase media de la región, que era el país número 1 en desarrollo humano, que era un país que había crecido 2,3% en 2015, es decir, la realidad, todo lo diferente que dijeron en campaña. Así que ciertamente mintieron, ciertamente tienen miopía ideológica, ciertamente juegan para determinados intereses que no son los del país. Yo escuchaba en tu introducción cuando vos recordabas la frase de Macri de que los precios de la economía estaban a 15, claro, que se vio claramente que estaban a 9,50 y que la devaluación que ellos provocaron generó la inflación del 40%. Yo te agrego una frase más que dijo Prat Gai, que seguramente muchos recuerdan, que es concluyente, que dijo, si el dólar está más cerca de 9,50, ciertamente habremos hecho las cosas bien. Si el dólar está a fin de año por el 2016 más cerca del 16, es que hicimos las cosas mal. Ni hablar a ahora concesión 23. de parte, releva de prueba. Digo, ni hablar ahora 23, entonces, ¿no? Siguiendo ese hilo. Absolutamente, porque vos fijate, la devaluación, y yo te diría dos cuestiones estratégicas, que fue la apertura importadora y la apertura y desregulación financiera, generó dos desequilibrios fundamentales que hoy tiene la Argentina y que no tenía. Uno es un déficit fiscal creciente y que amplificaron bajándole impuestos a los sectores concentrados. Y que hoy, si calculamos el déficit financiero, estamos en 9 puntos del producto, es una cifra gravísima. Y la otra cifra muy grave y que afecta a la economía real es el déficit externo. Hoy la Argentina tiene un déficit de la balanza de pagos, técnicamente de la cuenta corriente, que es lo que la Argentina importa más que exporta, más los intereses, de 5,5 puntos del producto, lo han quintuplicado este gobierno. Y claro, esta combinación, en momentos en que Estados Unidos está subiendo la tasa de interés y la va a seguir subiendo, que los Estados Unidos cada vez están tomando más deuda y aspirando capitales de los mercados emergentes, esta situación, estos desequilibrios, los podíamos resolver temporalmente endeudándonos. Y esto es lo que está pasando. Hoy este patrón de endeudamiento es insostenible. Esto lo ven los inversores extranjeros, están desandando la bicicleta y bueno, claro. Sí, está claro, más allá de la ingeniería financiera, si suben la tasa de interés, que no es gratuito, no, claro. Subieron 6 puntos la tasa de interés, esto va a afectar claramente la economía, pero si no cambian radicalmente de modelo económico, si no revierten estos desequilibrios que generaron, lo peor no lo vimos. ¿Lo peor no lo vimos? No, ciertamente, a ver, no lo dice Alejandro Banoli, ni lo dice Forbes. Cada vez, Gustavo, que la Argentina, y los que tienen algunos años van a recordarlo, tuvo este modelo económico en la dictadura militar, en los años 90, apertura comercial, apertura financiera, financiando con endeudamiento, cuando cambian las condiciones internacionales, siempre hay una crisis. Entonces, es para preocuparse porque hay un contexto internacional muy difícil y complejo y no se le ve al gobierno ninguna capacidad de reacción. Realmente se ve un gobierno con políticas inconsistentes, con intervenciones tardías, realmente no se ve una estrategia sistemática, medidas totalmente aisladas, contradictorias. Entonces, verdaderamente, o dan un golpe de timón o realmente las consecuencias, y no quiero ser alarmista, nunca fui alarmista, no quiero actuar como actuaron ellos, claro, en el 2015, porque realmente está en juego el país. Verdaderamente, si no cambian de estrategia económica, una apertura importadora que es que no la van a cambiar, porque el gobierno que dijo hoy, que hoy en la reunión de gabinete el presidente respaldó a Sturzenegger. Insiste Macri que el problema es el cambio cultural que hay que hacer en la Argentina. Ratifica el tarifazo, va por la reforma laboral, ratifica a Sturzenegger y Marcos Peña sale y dice está todo bajo control. No van a cambiar nada. Bueno, cada vez el mercado, la gente, los inversores cada vez les cree menos lo que vos mostraste, pero
detengámonos en algo que dijiste, los tarifazos. El esquema tarifario y estos tarifazos brutales que están descargando estaban pautados con un dólar de 20. Claro. Esta devaluación y el impacto inflacionario que tiene esta devaluación y este descontrol, en la lógica del macrismo, supone más tarifazos. Más tarifazos. Y si no, más déficit fiscal. O sea, verdaderamente, ellos han creado una trampa, ellos han creado un plan bomba, y realmente es muy difícil que, si no cambian, Ahora, Manoli, salgamos adelante. Si tocan algo, el mercado les va a creer menos y se lo va a llevar puesto. Tienen esa encerrona. Si no hacen nada, van camino a una crisis. Y si hacen algo, la aceleran. Por cierto, o sea, ingeniería financiera es de corto plazo. Por eso digo, cuando hay problemas en el mundo financiero, es la contracara de que la economía real, la economía de los argentinos, la economía productiva, está mal. Si no volvemos a generar un proyecto de desarrollo, un proyecto de crecimiento que permita volver a tener una mejor situación fiscal, si no revertimos la baja a los impuestos a los sectores concentrados, si no frenamos esta apertura importadora irracional y de modé, porque hasta el propio mundo es proteccionista. Claro. Yo puedo entender en los años 90, aunque no lo compartiera, el mundo iba a una liberalización. Lo que está haciendo el gobierno va a contramano del mundo, de lo que hacen los países desarrollados. Entonces, es cierto, están en una trampa. Ahora, su miopía ideológica y sus intereses les van a permitir cambiar, es muy difícil. Vos sabés, y digo un ejemplo ya que hablamos de historia, en los años 30, los conservadores, los oligarcas, cuando el mundo se cayó, tuvieron que implementar el control de cambios, tuvieron que frenar las importaciones, tuvieron que poner el impuesto a las ganancias, porque de alguna manera quisieron salvar un modelo que se estaba cayendo. Si realmente estos muchachos no empiezan a pensar de otra manera, sin el corset ideológico y sin haciendo las reverencias que están haciendo a sus sectores mandantes, verdaderamente van a tener un problema, y lo más grave es que lo vamos a tener todos. Mariano Kestelboy, gracias por estar nuevamente esta noche con nosotros. Muy interesante lo de... Ahora voy a volver sobre lo que acaba de decir también, entre otras cosas, Alejandro, el plan bomba. Pero, ¿cómo estás analizando la jornada de hoy? Mira, estamos enfrente de la devaluación más importante, la segunda devaluación más importante desde la salida de la convertibilidad. Es una devaluación diferente que las anteriores, que se habían concentrado en menor cantidad de días. Pero ahora estamos desde el 1 de diciembre hasta hoy, ya el tipo de cambio, el dólar, aumentó un 30%. Se perdieron 8.000 millones de dólares de reservas. La tasa de interés está más alta aún, la de las LEVAX en el mercado secundario, más alta de cuando se salió del cepo. La situación macroeconómica, como muy bien planteaba Alejandro, está desquiciada. Hay desequilibrios macroeconómicos fenomenales. Las metas de inflación del 15% posiblemente no se cumplan ni siquiera, en junio seguramente ya vamos a tener el 15%. Van a tener que reabrir las paritarias. Va a haber una crisis social muy fuerte, porque acá, en este contexto que Alejandro planteaba la macroeconomía, también hay una micro. O sea, el día a día de las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo de los trabajadores y de los sectores vulnerables, es caótico. Hoy las empresas no tienen posibilidad de abastecerse de insumos. El precio es abierto, le cobran en función de cuánto sea el tipo de cambio en el momento de entrega. Les pasan notas de débito si les pasan precio, o directamente no les atienden el teléfono. Hay un cortocircuito en la cadena de pagos. Ya empezaron a correr los cheques rebotados. Las familias, lógicamente, en este contexto, un trabajador, el empresario, ¿qué está haciendo? Está retaseando, no le está pagando el sueldo para seguir en la timba financiera. Hoy las LEVAX pagando 40%, ¿quién va a poner plata en la producción? ¿Quién va a invertir en capital de trabajo? Bueno, las expectativas del Banco Central que contaba Fernando están dando un pronóstico de 0% crecimiento. Ojalá sea 0%. Me parece que puede, con esta dinámica,
puede ¿Qué ser puede aún ser peor todavía. No veo cuáles van a ser los sectores que van a dinamizar ese crecimiento. El sector agrícola quizás mejore su situación, pero va a ser el de las grandes superficies. Ahora, yo digo, aquí me parece que Alejandro planteó muy bien, ¿no? Cuál es la situación y cuál es la situación ideológica del gobierno y a quién responde. Ahora, ¿esto se le fue de la mano al gobierno o están respondiendo, favoreciendo a algún sector que está haciendo sus negocios y nos estamos perjudicando todos? Para mí se le fue de las manos. Cuando decidieron... ¿Pensar lo mismo? ¿Se le fue de las manos? En estos meses verdaderamente se le fue de las manos, sí, claramente. Cuando, Claro, eso también es la otra pregunta. ¿Por qué están tan tranquilos? No, bueno, es la mínima esa. Pará, Es la de mostrar tranquilidad, la de mínima. Si mostraran preocupación sería terrible. El caos sería mucho peor. A ver, los grandes grupos financieros aprovecharon el fortalecimiento del dólar internacional. Hoy el dólar se debilitó en los mercados internacionales, cortó la racha de ascenso. En Argentina fue el día en que más se devaluó y también se volvieron a perder reservas. La tasa de interés volvió a subir 300 puntos básicos. Es una situación realmente calamitosa. Ahora, por lo que dicen, Yo creo, a ver, de alguna manera están preocupados, por supuesto que no lo van a demostrar, pero ellos creen de que por hacer buena letra, por dar señales a los mercados, o sea, siguen creyendo de que los van a sostener porque son los buenos alumnos. Y reiteradamente pasó, yo me acuerdo antes del tequila con México, que decían que era el país ejemplar, y lo mismo decían de Argentina en los 90. Entonces, ellos siguen creyendo que por ajustar, que por privatizar, por hacer las medidas que están tomando, van a venir las inversiones, van a exportar, o sea, están absolutamente convencidos dentro de esta burbuja en la que viven, que no es la de la economía real que mencionaba Mariano, del drama de cada empresario, de cada trabajador, de que las cosas mágicamente se van a revertir, que esto es transitorio. Lo grave, nuevamente, es que si como parece la dinámica internacional sigue como está, no va a haber ninguna posibilidad de que ellos puedan comprar tiempo hasta las elecciones, como es su estrategia. El plan para perdurar poder tirar. que dice Melcoñán, ¿no? Plan perdurar del que habla Melcoñán. ahora, no hay una falta de respeto a la gente, al ciudadano, porque la gente que está viendo este canal sabe lo que está pasando. Por ahí en otros canales no le cuentan la verdad. Y la verdad es que cuando hay este tipo de problemas hay incertidumbre. Y los presidentes juntan a sus ministros, hacen una cadena nacional y explican lo que está pasando, porque la gente tiene incertidumbre y están todos preocupados. Nos pasa a nosotros, pasa a la gente que por ahí está peor que nosotros, y la verdad que el gobierno no da una respuesta... Hoy la vocera fue Carrió. Claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que en estos 2 años y 4 meses no hubo ninguna explicación sincera ni ninguna explicación clara, y tampoco hay una estrategia. Es decir, este gobierno tiene un mínimo común denominador, que es favorecer a los intereses concentrados. Ahora bien, dentro de lo que es la estrategia y la lógica de funcionamiento del gobierno, tenés supuestamente un objetivo de bajar la inflación con un ministro de Energía que sube las tarifas, con un ministro de Transporte que las sube. Es decir, no hay ninguna consistencia, no hay ninguna posibilidad de que si verdaderamente no hay un plan económico integral y realmente alguien que coordine las decisiones, realmente se puedan cumplir los objetivos. ¿Cuál es el objetivo hoy del gobierno? ¿Es bajar la inflación? ¿Es bajar el déficit? ¿Es subir las tarifas? Es decir, todos los días están cambiando, improvisando, tanteando, forzando. La única lógica es esta: todo a favor de los sectores del privilegio, y todas las medidas sí tienen la coherencia que son en contra de los trabajadores. Alejandro, hay dos puntos que me parecen muy importantes en el análisis. Liberalizaron la cuenta capital, ¿sí? Entrada y salida de capitales financieros a troche y moche. En una economía como la Argentina, hiperaversa al riesgo. En ese contexto, destruyeron las metas de inflación. Las metas de inflación nadie les cree, absolutamente nadie. Y en segundo lugar, no pueden actuar como actúan los bancos centrales en el mundo de forma difundida, que es con contratos de venta de dólares a futuro. Este gobierno
o sus socios políticos desestabilizaron ese instrumento poderosísimo y se quedaron solamente con tasa de interés y con venta de reservas. La tasa de interés en el mercado argentino es muy reducida, tiene muy poca acción para poder disciplinar actores, sí golpea mucho a la pequeña y mediana empresa, genera grandes ganancias de los sectores concentrados y la pérdida de reservas muestra mayor debilidad. Bueno, Alejandro, muchas gracias. No, realmente gracias a ustedes. muy interesante escuchar el análisis en este día. Y un datito, se me permitís, o sea, la pérdida de reservas que hubo en estos 2 meses 13% es ya. la más importante y en menor cantidad de días. Es la corrida Sí. más importante de los últimos años. Gracias. Gracias, A vos. Mariano, como siempre, por tu aporte. Pausa. En la próxima hora seguimos analizando con distintos actores de la sociedad, de la política, de la economía, de la sociedad del día a día. ¿Qué es lo que está pasando en la economía? Acompañanos con el hashtag Economía Caliente. La realidad aquí. Enseguida volvemos.